así contestó la presidenta de México a las duras, severas declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán. Bueno, primero está por emitir, sobre todo por las declaraciones del abogado, primero decir que son irrespetuosas totalmente de la institución presidencial. Está por emitir la Fiscalía un comunicado, me lo informó hace unos momentos el fiscal Gersmanero, porque finalmente es un asunto judicial. Y también hay que decir, porque es fundamental, uno, que nosotros no establecemos relaciones de contubernio ni complicidad con nadie. Eso lo sabe el pueblo de México y lo saben todas y todos. Y segundo, pues estamos en Sinaloa para atender los temas de salud. El día de hoy hablamos en el Gabinete de Seguridad en la mañana sobre Sinaloa. Acordamos una serie de apoyos adicionales, que es importante que lo sepa el pueblo de Sinaloa. Los tres secretarios principales del Gabinete de Seguridad, el secretario Harfuch, el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, Raimundo Morales. ¿Por qué contesta ella al abogado cuando no están en el mismo rango político ni de importancia? ¿Y por qué lo hace desde Sinaloa? ¿Por qué no lo hizo desde la Ciudad de México? En fin, también formes fondo. Mi querido Mario, te saludo con gusto. ¿Cómo ves toda esta coyuntura? Pues mira, Pati, no podemos dejar de considerar que esto se da en un contexto que es mucho más importante que el asunto del juicio de Ovidio, y que es la necesidad de Estados Unidos de llegar a acuerdos con México, si se pueden llamar acuerdos, un tanto presionados para lograr lo que sigue en la política de Trump, ¿no? En la geopolítica de Trump. Y hay cuestiones mucho más graves, como es el acceso a los recursos en México, la renegociación del TMEC, con la inclusión de algún apartado respecto de minerales estratégicos y otras cuestiones. Entonces, si nosotros seguimos lo que ha sucedido en los últimos meses, nos damos cuenta de que el gobierno de Estados Unidos, por varias vías, intenta presionar al gobierno de México para lograr algunos acuerdos favorables. Ahora, ese es un aspecto fundamental a considerar, pero existen otros asuntos. Uno, la inconveniencia, por ejemplo, de no sancionar en México a quien hay que sancionar en México. O sea, la impunidad que parece ser que sigue y que ya lleva muchísimas décadas. En segundo lugar, la inconveniencia de acceder a los traslados, porque no podemos decir que esté esto llevado con procedimientos judiciales correctos de extradición, sino lanzar o llevar narcotraficantes a los Estados Unidos o inclusive extraditar. Colombia ya pasó por esto. Entonces es totalmente inconveniente que sobre delitos y delincuentes mexicanos y delitos cometidos en territorio nacional se renuncie a nuestra soberanía, que está planteada en términos del ejercicio de las leyes y los tribunales mexicanos sobre actos cometidos en México, y se entregue soberanía y jurisdicción al gobierno de los Estados Unidos para que acontezcan estas cosas. Es decir, se politice un asunto meramente judicial. Ahora, a mí me parece que la presidenta hace mal contestándole al abogado. No tiene el nivel, claro. Ni además es un asunto político y se debe dejar en los términos estrictamente jurisdiccionales. Sí, yo también coincido, ¿eh? No tenía por qué salir, obviamente, ella a responderle. Creo que para eso tiene o al canciller, o al secretario de Seguridad, o al vocero, en fin, pero ella, digo, entiendo obviamente el señalamiento que es muy grave, que además, Mario, lo plasmo en la columna. A mí no me parece lógico que lo diga cuando hoy se está viendo otra cosa, pero también me parece ilógico que no toque a ningún expresidente. O sea, ahora sí que la extracción o el envío ilegal del Mayo, pues fue todavía en la presidencia de López Obrador y de él no habló. Sí, bueno, se han dado varios, se ha dado un secuestro. Ajá. No suficientemente reclamado y luego y no suficientemente aclarado. Claro. Y luego se dio el envío de 20 y tantos narcotraficantes con el propósito de evitar los aranceles.
una confusión terrible que desde mi punto de vista nos está pasando factura, porque no debimos haber accedido a eso, ni debimos haber pensado que íbamos a tranquilizar a Trump enviándole narcotraficantes, Claro. sin cumplir los procedimientos jurídicos y sin respeto a nuestra Constitución y a nuestra jurisdicción. Oye, y además Estados Unidos apretando a México con el tema de, pues es que no dan resultados, y no dan resultados. Oye, desde ese momento hasta la fecha, ¿cuándo Estados Unidos nos ha dado también un reporte claro de cómo están sus decomisos, cuántas personas han detenido, o cómo están pues lidiando también con el consumo, ¿no? Es decir, ellos están buenos para exigir, pero no para presentar tampoco resultados sobre el tema. Nunca nos lo van a decir y me parece muy ingenuo decir que nos van a compartir información. Uh-huh. O sea, la DEA es un gran administrador del narco, el lavado de dinero, y no es un asunto que me invente, digamos, todo el mundo lo sabe, pero además el Wachovia, por ejemplo, en Estados Unidos, Wells Fargo, el HSBC, han sido sorprendidos lavando miles de millones de dólares del narco mexicano, los multan así sencillito y a seguir lavando dinero. Pues el narco se controla en Wall Street. Sí. Entonces hay una hipocresía de fondo muy grave en los Estados Unidos, más el envío de armas y además el consumo, como tú bien lo dices. Estados Unidos no tiene interés en acabar con el narcotráfico, sino utilizarlo como un arma también para presionarnos a nosotros, y pues es un negocio enorme, más de 700,000 millones de dólares al año, que no se quedan en Topolobampo, ¿verdad? Oye, y además las carencias que tiene Estados Unidos como el país más poderoso del mundo en cuanto a su sistema de salud, no pueden atender a tanto adicto. Pues sí, yo creo que hasta intencionalmente tienen un cierto número de adictos, ¿no? Sí, pareciera. Hay que es control social probablemente. Oye, y Ovidio va a decir lo que sabe y lo que sea necesario, pues lo va a inventar, porque está visto que no quiere quedarse de pues lo que le reste de vida, que son muchos años, porque creo que tiene como 35, 36 años, en una prisión de máxima seguridad. O sea, yo creo que esa sí es una muerte en vida. Claro, y en las cárceles de Estados Unidos, que aunque uno piense que no son peores que las de México, digo, por la imposibilidad de tener ciertas concesiones y ciertas libertades, y sobre todo si es narcotraficante, ¿no? Claro. Pero los acuerdos en Estados Unidos, porque la justicia en Estados Unidos, que quede claro esto, no es mejor que la de México. Claro. Y se da una cantidad de arreglos enormes y se condonan y perdonan delitos a partir de acuerdos a los que se llega con los fiscales. Y bueno, pues esto permite que el delincuente obtenga concesiones, inclusive la libertad o la condición, la característica de testigo protegido, se le cambie la identidad y se acabó el asunto, ¿no? Oye, ahora Estados Unidos sabe lo que sabe muchísimo. Claro. Y una última, Mario, ¿tú crees que un abogado o del Chapo, de Ovidio, del narco que me digas, se hubiera atrevido a tocar a López Obrador? Yo creo que no. Yo también. Yo creo que estamos en otro momento y muy peligroso para México, muy grave. Todas las semanas tenemos problemas, cuando no son los aranceles son los migrantes. Sí, claro. Y cuando no es el fentanilo y cuando no son los narcos. Y todo el tiempo estamos teniendo presiones. Ya dijeron que no somos sus amigos, sino sus enemigos. Sí. No, está es decir, no estamos entendiendo que es muy grave la situación en este momento con Estados Unidos y que no podemos ser blanditos tampoco. Oye, tenemos una condición difícil. Muy difícil, muy compleja, oye. Yo también creo, y igual y me apresuro, pero yo también creo que hay un tema de género ahí muy bien arraigado, porque nunca han tocado a un expresidente, nunca han mencionado a un presidente en funciones, acusándolo abiertamente de estar relacionado con un grupo criminal, pero sí lo hacen con Claudia Sheinbaum. Yo creo que también trae un mensaje ahí implícito. Oye, de última hora, no voy a establecer diálogo con un abogado de un narcotraficante, dice Sheinbaum, al anunciar que establecerá una demanda por difamación en contra del abogado de Ovidio, el señor Jeffrey Lichtman. Eso lo hubiera dicho la presidenta a través de sus redes sociales. No voy a establecer un diálogo con un abogado. Le contestó al abogado y yo creo que ahí sí se equivocó la política de comunicación del gobierno de México. Sí, me parece que es muy bajo el nivel, el del abogado. Sí, claro. Y que ella es la representante del Estado mexicano, no está ni para tratar, mismo error con el asunto de la defensa, por cuestiones de machismo y misoginia y todo esto, que ejercitó desde esa tribuna respecto de dos periodistas.
Lo digo porque estamos tratando cuestiones de Estado. Sí. No estamos tratando cuestiones personales. Las cuestiones personales están fuera de esa condición de jefa de Estado. Sin duda. Pues Mario, como siempre, es un gusto escucharte. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Mario Bracamonte González en YouTube y Mario Bracamonte en TikTok y en Facebook. Te mando un abrazo, gracias. Igualmente, Pati, que estés muy bien. Son las 8:45.